¿Eso qué significa? Que entonces tenemos una lista de conceptos que empiezan desde dos cosas principales. Y empieza con esto de los números, la numeración. ¿Qué es la numeración acá en física? Entonces existen, como se dice por ahí, dos tipos de números. Unos números, que los vamos a llamar, dos tipos de números, unos números que nosotros en física los vamos a darle una connotación, un nombre que se llaman escalares, números escalares, y hay otros números que los vamos a llamar vectoriales. Entonces, lo primero es eso, que los números en física se pueden ver desde dos puntos de vista, ¿sí? Unos números que se van a llamar escalares y otros que se van a llamar vectoriales. ¿Y cuál es la diferencia entre esos dos números? Pues la principal diferencia está en que los escalares son los números tal cual usted los conoce por la matemática, así normalitos. Por ejemplo, usted puede decir dentro de sus números escalares, usted puede decir, de aquí a mi cama hay 3 metros. Eso es un número escalar. O usted puede decir, me demoré 2 horas yendo al supermercado. Eso es un número escalar. O usted puede decir, por ejemplo, no, es que hoy está haciendo como frío. Creo que hay de temperatura, hay 20 grados, 20 grados centígrados de temperatura. Entonces, 20 grados. Entonces, usted allá al 20 le puede agregar eso. Eso es un número escalar, ¿no? Entonces, digamos, 20 grados centígrados, 20 grados. En este caso serían centígrados, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de números escalares, son números en una sola dimensión, por decirlo así. Entonces, los números escalares se permiten trabajarse en una sola dimensión. No hay que agregarle nada más. En este caso, estamos cogiendo tres magnitudes diferentes. Entonces, ¿magnitud qué es? Entonces, en física, la magnitud es la unidad de medición. Eso es la magnitud. Entonces, aquí, por ejemplo, serían los metros, que sería una magnitud o una unidad de medición longitudinal, porque está midiendo una longitud, ya puede ser a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, al frente, atrás, eso no importa. Como es un número escalar, no importa hacia dónde, solo importa el tamaño, que en este caso es 3 metros. Si voy a medir el tiempo, entonces la magnitud o unidad de medición es diferente, cambia. Mire, ahora son horas. Y pueden ser horas, segundos, días, meses, porque el sistema de medición del tiempo tiene variedades. Tiene muchas variedades. Lo mismo que pasa con el sistema de medición de la longitud. No crean que esto solamente se va a medir en metros, ¿sí? No. Esta, por ejemplo, aquí los metros, ya lo dijimos, son específicamente para medir unidades de longitud. No es para medir otra cosa. Aquí con esto no podemos medir ni volumen, no se puede medir volumen, no se puede medir espacio. Aquí lo que vamos a medir es solo la longitud. Y la longitud, pues esto sigue creciendo, ¿no? Puede venir en varios tipos de unidades, a su vez. Nosotros ya hemos visto eso, ustedes lo han visto en otras materias, inclusive en matemática. La longitud se puede medir en las unidades del sistema que nosotros conocemos, que es el famoso sistema métrico, o también conocido como el sistema decimal. Es el más fácil, el que todo mundo maneja, o también lo podemos hacer por otros sistemas, ¿no? De longitud. Longitud. Aquí tenemos un error de ortografía. En las unidades de longitud, aquí podemos entonces hacer una medición de longitud eh, por el sistema inglés. ¿Sí? También la podemos medir por el sistema inglés, ¿no? Entonces,
Cualquiera de estos dos sistemas de longitud nos serviría. Y en el sistema métrico, pues hay cantidades, ¿no? Está el metro, el milímetro, el kilómetro, el decámetro, el centímetro. Bueno, hay para escoger ahí. Y en el sistema inglés están las pulgadas, las yardas, las millas. También hay para escoger allá. Lo mismo le pasa a esa magnitud que se llama el tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo también es otra magnitud. En este caso, pues solo va a medir lo que llamamos nosotros tiempo. Se mide en el sistema internacional. Ese no tiene dos sistemas como este. Ese tiene un solo sistema que es el sistema internacional, que es el sistema que mide segundos, horas, días, años, décadas, no sé, milisegundos, todo lo que usted quiera medir a forma de tiempo. Pero eso solo tiene un sistema, que es el sistema internacional. En este caso decidimos medir otra magnitud escalar, que es la temperatura. Entonces, esa parte, esa también tiene su propio sistema de medición. En este caso, decidimos medirla en centígrados, pero ella solo identifica una magnitud, que en este caso es una magnitud o escala que se llama temperatura, ¿no? Esa también se puede medir en varios sistemas. Esta también se puede medir en varios sistemas, no solamente en el que nosotros conocemos. Esa también se puede medir, y no sé si ya lo han visto, en varios sistemas. Voy a mencionar aquí dos apenas porque tiene varios. Voy a mencionar dos. Y uno de esos, pues el más conocido, el que nosotros utilizamos acá en Latinoamérica, que son nuestros famosos grados centígrados, que se llama escala centígrada o escala Celsius. Entonces se puede medir en el sistema centígrado o en el sistema Celsius, grados centígrados, pero también la podemos medir en otros grados, como por ejemplo los grados Fahrenheit, o los grados Kelvin, o los grados Rankine. Hay otros sistemas con los que se puede medir la magnitud llamada temperatura, ¿no? Entonces, digamos acá que la podemos medir también en grados Kelvin. ¿Listo? Por decir, pero hay más, ¿no? Entonces, estos sistemas, aquí podemos ver la diferencia, ¿no? Esta parte de aquí, voy a ponerle en otro colorcito. Entonces, esta parte de aquí, de nuestro mapa que estamos haciendo, hace referencia única y exclusivamente a lo que se llaman las magnitudes. Entonces, las magnitudes vienen a ser estos elementos, ¿no? Longitud, tiempo, temperatura, volumen, densidad, esas son magnitudes. Y son escalares porque solo van con una unidad de magnitud o una unidad de medición, el metro, la hora, el grado, ¿sí? Van con una sola. Y pueden tener diferentes sistemas. Entonces, pueden tener acá, aquí lo vamos a subrayar en colorcito azul. Entonces, esas magnitudes, a su vez, se pueden expresar en diferentes sistemas, se llaman estos sistemas, que es el hombre pues ha creado sus diferentes sistemas, eso ya es histórico, cada historia de sistema tiene, cada sistema tiene su historia. Entonces, las magnitudes escalares, los números escalares, se clasifican según su magnitud y según sus sistemas. Cuando vamos a ver las magnitudes vectoriales, la cosa cambia totalmente. Porque cuando vamos a hablar de un vector, tenemos que decir dos cualidades de ese número. Mientras que acá decíamos una sola cualidad, 3 metros. Cuando yo voy a medir un vector, por ejemplo la velocidad, voy a medir velocidad, por ejemplo. Entonces yo acá, un número vectorial, voy a medir una velocidad y voy a decir, va a 30 metros por segundo. Entonces cuando yo digo 30 metros por segundo, ya la cosa cambió.
30 metros por segundo. Porque si ustedes ven, aquí ya aparecen dos o más cualidades en un solo número. Aquí estoy midiendo longitud y tiempo al mismo tiempo. Las dos cosas. Mientras que acá solo medía por aparte la longitud, por aparte el tiempo, por aparte la temperatura. Aquí ya tiene dos datos. Pero además de eso, para que sea un vector, porque ahí también se puede mirar como un número escalar, le tengo que agregar a la velocidad, le tengo que agregar en qué ángulo va, en qué ángulo va. Entonces yo digo, voy a 30 metros por segundo con un ángulo de 25 grados. Mire, le estoy dando más información. A un solo número le estoy agregando más información. Pero además de eso, para que sea un vector, le tengo que agregar una tercera información. En ese momento me toca agregarle en qué sentido voy. Si voy al sur, si voy al norte, si voy al este, a la derecha, al frente, atrás, ¿sí? Entonces yo le agrego y le digo, no, voy hacia el sur-oeste. Y en ese momento, este número grandote, porque es un número, un solo número, pero grande, tiene tres datos, se me convierte de un número escalar, se me transforma en lo que se llama un número vectorial. Y un número vectorial se caracteriza por tres cosas principales. Tres, que ustedes deben de aprenderse desde ahora. La primera, esta que está aquí adelante, que la separa la primera coma, vamos a ponerla aquí. Esa primera recibe el nombre de magnitud, solamente magnitud. Y como es magnitud, si ven aquí magnitud y acá también dice magnitud, quiere decir que esta primerita de aquí, por ser magnitud, es un número escalar. O sea, la primera parte de un vector, la primera parte de un vector es por obligación un número escalar. Por ser una magnitud, la primera parte de un vector es un número escalar. Se puede mirar como un número escalar. La segunda parte del vector, miren aquí, la segunda, esta, que va a la otra coma. Esa segunda parte del vector tiene su nombre también. Entonces recibe el nombre de dirección. Recibe el nombre de dirección. Aquí está. Y nos va a indicar el ángulo de inclinación que tiene el vector. Mire que ya cuando dicen el ángulo de inclinación del vector, entonces el vector tiene una figura geométrica, mientras que el número escalar no tiene una figura geométrica, el vector sí tiene una forma, una figura geométrica, porque tiene que tener un ángulo. Y la tercera parte del vector, que es esta partecita de acá, recibe el nombre de sentido. Sentido. Entonces, aquí comenzamos con los conceptos de la física a nivel de la cinemática, ¿no? Este se llama sentido. Vuelvo y repito hasta ahí. Los números en cinemática, en física, se dividen en dos tipos. Números escalares y números vectoriales. Y esto es de lo que estaban hablando allá en esos dos videos, que los estamos como desmenuzando aquí, los vamos a ir despedazando suavecito para entender cada palabra, para poder entender las ecuaciones después y las gráficas después. Los números escalares, ya lo dijimos, son solamente números que se caracterizan por tener un número y una magnitud. Aquí está un número, que en este caso sería el 3, y una magnitud que está representada por la letra. Un número, el 2, y una magnitud que es la letra H.
un número, el 20, y una magnitud que es grados centígrados. La primera magnitud se clasifica dentro de las magnitudes de longitud. Todos los que son metros, centímetros, kilómetros, millas, miriámetros, todo eso son magnitudes de longitud. Las magnitudes también reciben otros nombres, ¿no? Para que no vayan a pensar que solo tienen un nombre. También se les llama unidades, ¿no? También se les llaman unidades. Si quiere decir unidades, no hay problema. Magnitudes o unidades. Entonces, esas magnitudes o unidades hacen parte de los números escalares. En este caso, la de longitud, en este caso, la de tiempo, en este caso, de temperatura, y así sucesivamente para cada fenómeno de la naturaleza hay un número escalar, para cada fenómeno. Y esos a su vez se clasifican en sistemas. Entonces la longitud puede venir en sistema métrico, en sistema inglés. El tiempo sí tiene solo un sistema, que es el sistema internacional. La temperatura puede venir en grados centígrados, en Kelvin, en Fahrenheit, en Rankine, en Reaumur, bueno, eso hay termómetro de todo lo que usted se puede imaginar en este mundo. Y así sucesivamente, las otras magnitudes también tienen sus diferentes sistemas. Los números vectoriales son diferentes a los escalares porque estos tienen varios datos al mismo tiempo. No solamente tienen un dato, mínimo tienen 3 datos, y esos 3 datos son la magnitud, la dirección y el sentido. Y tienen una forma geométrica, para que una vez se la vayan aprendiendo. Siempre tienen forma de flecha. O sea, estos, los números vectoriales, tienen una flecha. Se dibujan con una flecha. Estos no tienen forma geométrica, no se pueden dibujar con nada. Solamente usted escribe 3M o 2H o 20 grados centígrados y ya, con eso es suficiente. Pero estos sí los tiene que dibujar así con flechas. Listo. Entonces resulta que estos números, ambos, aquí no se escapa ninguno de los dos, tanto los números vectoriales como los números escalares, ambos, sirven a la física, le sirven a la física, estos dos le sirven a la física para mirar dos situaciones principales. Esas dos situaciones son, una, la situación en que los objetos se quedan quietos y la situación en que los objetos se mueven. Esas son las dos situaciones en las que entran estos dos tipos de números. Entonces, cuando los objetos se quedan quietos, eso se llama en física estática. Estática, así se llama. Y quiere decir que los objetos ahí que vamos a estudiar son cosas que usted necesita que se queden quietas, como su cama. Usted imagina que la cama se moviera cuando usted llegara y no la encontrara dentro del cuarto. Pues eso es ilógico. Entonces usted necesita que la cama esté quieta, o los cuadros que usted puso en la pared. Usted no necesita que eso se mueva, usted necesita que esos cuadros se queden quietos, o el bombillo que usted colocó la lámpara. Hay objetos que el hombre diseña para que se queden quietos. Un árbol es para que una parte del árbol se quede quieta, ¿no? Las raíces. Usted no necesita que esté moviendo el árbol, pero las ramas sí necesitan moverse con el viento. Entonces, ahí hay una parte quieta y una parte en movimiento, ¿no? Entonces, estática va a ser la parte de la física que va a estudiar los objetos que están en movimiento, ¿sí? Perdón, quietos. O sea, estos se van a quedar quietos, estática, objetos que están en reposo, se llaman. Objetos que están quietos, ¿sí? Objetos que están en equilibrio. Están en equilibrio. Estático, ¿no? Ahí quieticos. Entonces, esos son los que va a estudiar esto. Y la otra parte que nos va a estudiar los objetos en movimiento, entonces es la dinámica. La dinámica
es la que se va a encargar de estudiar esos objetos que, entonces sí necesitamos es que se muevan, o sea, que están en movimiento, objetos que no están quietos, o sea, objetos que están en cinemática. Esos son los objetos que nosotros estudiamos acá. Movimiento, dinámica. Entonces resulta que estos que están quietos, pues ahí están quietos, no necesitan que les estudiemos nada más, ¿sí? Mientras que estos sí necesitan que les estudiemos más cosas. Estos objetos en movimiento, y ahí lo decía muy claramente en los videos, se pueden clasificar en dos tipos de movimientos, ¿sí? En dos tipos de movimientos. En unos movimientos que se llaman movimientos uniformes, y en otros movimientos que se llaman movimientos acelerados. Entonces, esos se pueden estudiar de dos formas diferentes. Los movimientos cuando son uniformes, esos movimientos, o los movimientos que se llaman variados, que varían, que cambian. Entonces, esos movimientos de tipo uniforme, a su vez, nosotros, ¿sí? Uniformes, son movimientos constantes, que son bien raros dentro del planeta Tierra, ¿no? Pero pueden ocurrir. Y los otros, los variados, que son los que más ocurren en nuestro planeta Tierra, que reciben el nombre de movimientos acelerados. Acelerados reciben ese nombre, porque se ven afectados por la aceleración. En ambos casos, tanto en estática como en dinámica, es importante que nosotros conozcamos de todo esto, de esos movimientos, tres condiciones principales. Tres condiciones que están unidas la una con la otra. La primera condición es la posición del objeto. Tanto para que se quede quieto como para que se mueva, tenemos que conocer su posición. El bombillo lo coloqué a tantos metros de la pared. El cuadro lo puse a tanta altura. Hay que conocer la posición. El objeto se comenzó a mover desde el lugar A hasta el punto B. Necesito esas posiciones en las que él estuvo o quieto o en movimiento. Entonces, este término es súper importante de reconocer este tiempo, esta posición, ¿no? Siguiente cuestión que necesitamos conocer, el tiempo. Tenemos que saber, así ese objeto esté quieto, tenemos que saber cuánto tiempo se va a quedar quieto. ¿20 años? ¿3 años? ¿3 meses? ¿O voy a cambiar la cama de posición? Y solamente la voy a dejar 2 meses ahí. Y luego a los 2 meses la voy a cambiar a otro lado. Entonces el tiempo es importante para saber qué pasa con los objetos estáticos o qué pasa con los objetos en movimiento. ¿Cuánto tiempo lo voy a tener en movimiento? ¿Me voy a subir en esta buseta cuánto? ¿Media hora? ¿Cuánto tiempo la buseta va a estarse moviendo? ¿O el bus? ¿O la bicicleta? Entonces necesito conocer el tiempo. Y tercer concepto que necesito conocer es el espacio. ¿Y qué espacio voy a recorrer? Entonces, estos tres conceptos, todos esos conceptos ustedes los van a investigar bien allá en su cuadernito. Estos tres conceptos forman, como se dice, una pirámide, ¿no? Un triángulo perfecto en el cual el uno no se cambia sin el otro. El uno no sucede sin el otro. Entonces, si cambiamos posiciones, es porque cambió el tiempo, es porque cambió el espacio. Cuando cambia el espacio, es porque cambió la posición y porque ocurrió eso durante un tiempo. Y si cambia el tiempo, es porque las cosas están cambiando de espacio, se están moviendo en el espacio y por lo tanto están cambiando de posición. Es decir, no podemos hablar del uno sin el otro.
En física no se puede hablar del uno sin el otro. Cuando yo muevo el espacio, estoy moviendo el tiempo y la posición. Cuando yo cambio la posición, estoy moviendo el tiempo y el espacio. Y cuando cambio el tiempo, estoy al mismo tiempo alterando el espacio y la posición de los objetos. Entonces, esos tres elementos funcionan tanto para los objetos quietos como para los objetos en movimiento. Ahora, hay sistemas para esos tres elementos, ¿sí? Ya lo vimos, para el tiempo, ya vimos que hay un sistema internacional que nos puede medir en segundos, horas, minutos. Para la posición y el espacio, hay unos sistemas. Y esos sistemas, como lo decía el video, reciben un nombre muy específico y se llaman sistemas de referencia. Entonces, para yo ubicar la posición de cualquier objeto, ¿qué requiero tener en cuenta? Un sistema de referencia. Y esos sistemas de referencia pueden ser muchos también. Un sistema de referencia, ¿no? Y esos sistemas de referencia, pues el que ustedes más conocen es el que se llama plano cartesiano. Este es uno de los varios que pueden haber para medir la posición y el espacio, ya se van a dar cuenta. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el plano cartesiano, que mide 2 dimensiones o 3 dimensiones. Puede medir varias dimensiones. ¿Y por qué mide dimensiones? Pues ahí vienen por qué. Porque las dimensiones, aquí viene lo más interesante, mide dimensiones. ¿Por qué? Porque no se puede despegar del concepto del espacio. Entonces, si medimos dimensiones es porque estamos midiendo también el espacio. Entonces ahí se forma como un círculo, ¿no? Cuando mido la posición, estoy midiendo el espacio. Y al mismo tiempo el tiempo, ¿no? Acuérdense que los tres no se pueden despegar, ¿no? Entonces tenemos, nosotros vamos a usar el plano cartesiano, pero eso no quiere decir que haya otros. Entonces, ahí, eso por ejemplo, que van a aprender cuando estén por allá en 11, hay un sistema que se llama el sistema que se llama polar, coordenada polar, de coordenadas polares. Y hay varios que van a conocer de sistemas de referencia porque dependen de la referencia de lo que estamos midiendo. Si es un objeto físico, o sea que es sólido o líquido gaseoso, nos sirve el plano cartesiano. Pero si yo voy a medir, por ejemplo, la luz, o voy a medir la electricidad, que no son objetos físicos, o sea, yo no los puedo ni ver ni tocar, no son ni líquidos ni sólidos, ni gaseosos, entonces me toca otros sistemas, como las coordenadas polares, y así sucesivamente, ¿no? Listo. Entonces, dentro de todo esto que nos compete a nosotros, que es la parte de la dinámica, que es lo que estamos viendo y que nosotros nos vamos a solo a limitar a este pedacito, o sea, no vamos a ver nada de lo otro porque ahí sí no acabamos nunca. Entonces, solo vamos a ver la cinemática y sus uniformes movimientos o sus variados movimientos. Estos, a su vez, manejan sus conceptos. O sea, estos que están aquí manejan sus conceptos, dentro de los cuales debemos también clasificarlos. Están clasificados, así como acá arriba, en escalares y vectoriales. O sea, los movimientos también se pueden clasificar de acuerdo a sus números en conceptos que son escalares y conceptos que son vectoriales. Entonces hay unos conceptos que son escalares, o sea, que solo necesitan de un solo dato, no hay problema, y hay otros conceptos que necesitan de más datos, entonces son los vectoriales, que necesitan de más de un solo dato. Dentro de esos conceptos escalares, a su vez, hoy en los videos vimos dos que son bien importantes y que tenemos que conocer. Uno de ellos es lo que se llama
distancia. Entonces, la distancia es un concepto escalar y se mide con un solo dato. Si la distancia es de longitud, la podemos medir en metros, kilómetros, lo que vimos arriba, ¿no? En sistemas diferentes, ¿no? A esa distancia también recibe varios nombres. O sea, si alguien dijo distancia, es como que estuviera diciendo también espacio, es la misma palabra, no se vayan a confundir. O, si usted quiere, también dice otra palabra para reemplazarla, que es la palabra recorrido. Las tres palabras significan exactamente lo mismo. En un problema usted le dicen, ¿y cuál es la distancia que hay entre tal y tal? ¿Y cuál es el espacio que hay entre tal y tal? ¿Y cuál es el recorrido? Es la misma cosa que le están preguntando. ¿Listo? Ese es un concepto escalar. Otro concepto que es totalmente escalar, que también tenemos que tener en cuenta dentro de esto de la cinemática, es el concepto de trayectoria. La palabra trayectoria es un concepto escalar, o sea que se mide de una sola dimensión. Trayectoria. Entonces, ya vamos a ver qué es una trayectoria, las trayectorias y cómo se dividen. Y el tercer concepto que también es escalar, que nos interesa aquí en cinemática, es el concepto de rapidez. Entonces, mire, hay tres conceptos que los podemos clasificar dentro de la física como conceptos escalares que solo necesitan un dato para saberse qué son. No necesitamos más. Y hay otros de los que estuvimos hablando hoy, que vieron ustedes en el video, que son los conceptos de tipo vectorial, que necesitan más de un dato, de los cuales hay dos súper importantes aquí en cinemática. Ojo que estamos solo en cinemática, ¿no? Si estuviéramos hablando de hidráulica, de termodinámica, de electricidad, de óptica, ya todo esto cambiaría. ¿Sí? Habrían otros conceptos escalares para ese tema. Esto solo es el tema de movimiento, solo el tema de movimiento, ¿sí? Entonces, en movimiento hay dos conceptos vectoriales, hay tres conceptos vectoriales que tenemos que conocer. El primero de ellos es el concepto de desplazamiento. Entonces, la palabra desplazamiento ya requiere más de una información, ¿sí? Ya no solamente basta con decir 3 metros, porque cuando yo digo 3 metros, estoy diciendo que la distancia. Pero cuando yo digo 3 metros, 30 grados, tantos suroeste, noroeste, estoy hablando de desplazamiento. Se desplazó 30 metros hacia la izquierda. Mire, ya le estoy dando dos datos. Así sí puedo decir la palabra desplazamiento. Yo no puedo decir, la distancia de aquí a la cama mía es de 3 metros hacia la izquierda. No, eso no es una distancia. Eso que estoy hablando ahí es un desplazamiento. Entonces, no confundamos las dos cosas. Era lo que nos decía el video. Uno tiende a confundir las palabras. Pero aquí en física, cada palabra es diferente. Es diferente. Si yo le digo a usted, mida el desplazamiento de aquí a su cama, usted me tiene que decir, profe, el desplazamiento son 3 metros y luego tengo que coger para la izquierda o para la derecha y luego tengo que subir o bajar la escalera. Cuando usted me da varios datos, yo le digo, correcto, me habló de desplazamiento. Pero cuando yo le digo, ¿y cuál es la distancia de aquí a su cama? Usted no me puede dar sino un solo dato. Usted me tiene que decir, de aquí a mi cama yo creo que hay 5 metros. Punto, no más. Usted no me va a especificar si le toca bajar, subir, ir a la izquierda, a la derecha. Usted no me tiene que dar más datos porque solo me está hablando de distancia o de espacio o de recorrido. Quiero que eso les quede bien claro, ¿no? Esas dos palabras son diferentes. El otro elemento, que es un concepto vectorial,
y que tiene que ver con el movimiento es el concepto que se llama velocidad. La velocidad, la velocidad es un vector. Yo no puedo decir, ay, la velocidad de ese carro es de 30 metros por segundo. No, no. Ahí me está dando usted la rapidez. Cuando usted dice, uy, fuimos en el bus a 40 kilómetros por hora. Es un solo dato que me está dando. Me está hablando de la rapidez. Yo le entiendo rapidez. Ah, me está hablando de la rapidez. 30 kilómetros por hora. Ah, me está hablando de la rapidez. Pero si usted me dice, profe, es que fuimos en el bus a 30 kilómetros por hora y dimos curva a la izquierda, luego a la derecha, luego subimos una loma y allá arriba, no sé, el bus se detuvo, me está dando muchos datos, entonces ahí me está hablando de velocidad. Entonces, velocidad es cuando doy mínimo 3 datos, tengo que dar, ¿no? Para que se convierta en velocidad. Cuando doy un solo dato, estoy hablando de la rapidez, que es una magnitud escalar, que es diferente a una magnitud vectorial que requiere mínimo 3 datos. Y el tercer concepto de movimiento que necesitamos dejar claro por acá, claro, es el concepto de aceleración. Entonces, este concepto llamado aceleración también es un concepto vectorial, porque requiere que me diga cómo está cambiando la velocidad a través del tiempo. Entonces ahí ya usted me tiene que hablar de, no, es que primero fuimos en el bus y el bus iba como a 20 kilómetros por hora y luego nos tocó frenar un ratico, o sea que bajamos la velocidad a 0 kilómetros por hora y luego nos cogió la carrera y el señor le tuvo que poner más velocidad y aumentó a 80 kilómetros por hora. Entonces cuando usted está cambiando la velocidad es porque está acelerando. Si usted mantiene la misma velocidad, o sea, si la velocidad es constante, no hay aceleración. No hay. No me puede hablar de aceleración. Pero si la velocidad está variando, está cambiando, que frenó, que aumentó, que disminuyó, entonces usted me tiene que hablar de aceleración. Si no, no puede mencionar esa palabra ahí porque está incurriendo en un error completamente grande, ¿no? Un error grande. A su vez, y en el video de hoy vimos que la rapidez también puede ser de 2 tipos. Le pasa lo mismo que a la velocidad, ¿no? Ella también puede ser de 2 tipos. Y eso lo vimos hoy porque depende de la visión que yo tenga de el concepto escalar o del concepto vectorial. Entonces, esa rapidez puede ser lo que se llama media y también la velocidad puede ser media, pero esa rapidez también puede ser instantánea y esa velocidad también puede ser instantánea. Miren, cada palabrita de esta toca investigarla bien, ¿no? Yo solo les estoy contando como un resumen de cómo se entrelaza todas las cosas. Entonces, esa rapidez puede ser media cuando yo veo que está cambiando en el tiempo, cuando yo veo que está variando en el tiempo, porque la rapidez también puede variar, lo que dijimos, el señor de pronto puede acelerar, puede aumentar, puede disminuir, entonces la rapidez puede cambiar, y si yo necesito saber un promedio, entonces, ¿qué me toca ver? ¿Cuánto iba a tal hora y cuánto iba a tal otra hora? Por eso, la velocidad media se calcula como una división entre el espacio y el tiempo, que esa era una de las ecuaciones que nos mostraban en el video y que por ahorita pues no nos interesa, eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita nos interesa son las palabras, esto,
palabras, nada de ecuaciones ni números, solo palabras, y entender qué significan estas palabras. Entonces puede ser media, porque puede ser mediada, puede ser promediada, lo mismo que la velocidad. Yo la puedo promediar y decir, no, es que primero íbamos a 40 y luego íbamos a 60, o sea que en promedio estuvimos como entre 50 y tantos, 60, sí, se saca como un promedio entre los intervalos de tiempo. Y ahí viene la palabra intervalos, que tiene que ver con estos cuatro que están acá abajo, y esa palabrita hay que investigarla, intervalo. Porque un intervalo significa un espacio. Miren, un intervalo entre dos posiciones a través del tiempo. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Los tres elementos unidos en una sola palabra, que es la que nos va a permitir saber si el intervalo es grande, vamos a medir un promedio, pero si el intervalo es chiquito, se vuelve como cero, chiquitito, chiquitito, tan pequeñito, entonces lo que vamos a medir es en el instante, instantáneo. Entonces va a depender del tamaño del intervalo que yo mida una velocidad media o una velocidad instantánea. Siempre y cuando esa velocidad la mire como un concepto de tipo vectorial, que puede ser constante o que puede ser acelerado. Y ambos tipos de movimiento hacen parte de la dinámica, que es la única parte de la física que estudia el movimiento de los objetos. Que igual lo que vamos a estudiar de esto que nos interesa muchísimo, es la cinemática. Vamos a dedicarnos este tiempito que nos queda en este segundo corte, solo a la cinemática, que es la que estudia las trayectorias de los movimientos. Y aquí viene algo bien, bien espectacular. Y es que las trayectorias de los movimientos pueden ser varias. Entonces aquí aparecen diferentes tipos de trayectorias, que en nuestro video las clasificaban en dos tipos principales. Los que pusieron atención vieron que habían dos tipos. Las trayectorias de tipo rectilíneo, las que son rectilíneas, que ya las vamos a ver, y las trayectorias que son de tipo curvilíneo, que son de tipo curvilíneo. Entonces, a su vez, las trayectorias de tipo rectilíneo pueden ser de varias formas, ¿no? Esas líneas rectas pueden ir de dos formas principales. Esas líneas rectas pueden ser de lado a lado, o sea que usted va de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, y ese movimiento se llama horizontal. O sea, las trayectorias pueden ser horizontales cuando van de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de lado a lado, o pueden ser de tipo vertical cuando van de arriba a abajo o de abajo a arriba, ¿no? Entonces los movimientos rectilíneos pueden ser de dos tipos. Los que van horizontalmente, que como lo vimos en la gráfica, eso corresponde al eje de las X en el plano cartesiano. Todos los movimientos horizontales, usted los va a graficar en las X, son las letras X en el plano cartesiano, en la línea horizontal. Y los movimientos verticales, todos usted los puede graficar en la coordenada que nosotros llamamos la coordenada Y, es la coordenada de tipo vertical. ¿Sí?
Y entonces estos dos movimientos son característicos de las trayectorias de tipo rectilíneo. Entonces ya vamos imaginándonos qué es una trayectoria. Una trayectoria es una forma de movernos. Es una forma de movernos. Y las trayectorias curvilíneas, esas pueden ser variadas, ¿no? Esas trayectorias curvilíneas pueden ser en forma de una figura geométrica que se llama parábola. Y en ese caso se llama parabólico. El movimiento curvilíneo puede ser parabólico. Y usted dice, ¿de dónde yo veo un movimiento parabólico? Fácil. Cuando usted juega fútbol y patea el balón y el balón sube y baja, esa figura se llama parábola. Cuando usted lanza a la canasta de encestar el balón de básquetbol, la forma como el balón se mueve en el aire se llama parábola. Cuando usted le da una pelota de golf o una pelota de béisbol con el bate, la forma como la pelota se mueve se llama parábola. Cuando usted esté haciendo su proyecto de cañón y lo dispare, o de catapulta y lo dispare, la figura que se va a formar del movimiento se llama parábola y por eso nuestro proyecto es un proyecto parabólico, que es el que vamos a hacer. Un proyecto de tipo parabólico que hace parte del curvilíneo de la trayectoria escalar de los movimientos. Este mezcla los dos, ¿no? Uniformes y acelerados. Que eso es nuestro proyecto. Para poder entender todo esto, vamos a hacer un experimento parabólico. Pero eso no es la única forma como existe el movimiento curvilíneo. El movimiento curvilíneo también puede ser circular. Puede tener esa forma circular. Y eso también se estudia, porque hay hartos movimientos circulares. Por ejemplo, las ruedas de una bicicleta o de un carro. Siempre forman círculos, siempre tienen forma circular. Los engranajes dentro del motor, movimientos circulares. La cadena, la correa de la bicicleta, movimientos circulares. Las manecillas del reloj cuando giran, movimientos circulares. Entonces los movimientos circulares ocurren en la realidad, en la naturaleza, todo el tiempo. ¿Mm? El movimiento curvilíneo nos ofrece también una tercera alternativa de movimiento. O sea, está bien enriquecido este movimiento, tiene muchas formas. Y esa forma, que pues la van a estudiar cuando estén en 11, porque esa no se alcanza a estudiar en décimo, se llama movimiento sinusoidal. Es un movimiento sinusoidal. Como por ejemplo, cuando usted lanza una piedra en el agua y se forman ondas, esas curvitas que suben y bajan. Así también se mueve la naturaleza. Si a usted le sacan un electrocardiograma de su corazón, es unas líneas que suben y bajan, ¿sí? Movimientos sinusoidales, otra forma como se mueven las cosas. Entonces, aquí hay tres formas de movimiento curvilíneo, formas de curvas. Y hay dos formas de movimiento rectilíneos que nos pueden servir. Además de esto, el movimiento curvilíneo tiene más, ¿no? Tiene más. Le voy a mencionar otra más, porque yo sé que todas estas son palabras que tienen que averiguar, o sea que aquí sí van a llenar bastante cuaderno. Tenemos el movimiento armónico simple o más, así se le llama, que es el movimiento repetitivo. Por ejemplo, cuando usted tiene un péndulo que va hacia la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, esa media curvita es un movimiento curvilíneo. O cuando usted tiene un resorte y amarra algo y lo suelta, o un caucho, y el caucho a lo primero sube y baja hasta que se queda quieto. Ese movimiento se llama movimiento curvilíneo armónico simple, MAS. Entonces, tenemos muchas alternativas de movimiento. Estas son algunas de las que van a ver en bachillerato. Hay más, cuando estén en la universidad ven más. Pero estas son las que a nosotros pues nos enriquecen todo lo que tiene que ver con el movimiento.